Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar la conferencia de análisis de trabajo seguro, segunda parte. Hace 2 semanitas no estábamos en el programa por unos temas personales, pero ya volvimos. Hoy nos encontramos de nuevo acá, feliz de continuar con el programa que hacemos todos los lunes a las 6:30 de la tarde. Hoy vamos a continuar desde el tema de análisis de trabajo seguro, cómo se aplica este tema, cómo lo vamos a aplicar en los proyectos, cómo se documenta, qué requerimientos debemos tener. Vamos a empezar con este tema que sé que va a ser muy interesante para sus empresas. Entonces, ¿cómo se aplica un análisis de trabajo seguro? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que puede ser dirigido hacia una tarea existente o tarea de alta prioridad durante la etapa de la planeación y se compone de 3 métodos: observación directa, discusión grupal cuando aplica o seguimiento y chequeo. Vamos a mirar el primero, que es observación directa. Es cuando el equipo de trabajo hace un análisis observando la tarea, observando el trabajo, cómo se ejecuta esa actividad por el colaborador. Ahí es donde vamos a sacar información valiosa de los procedimientos, de los estándares, de los riesgos, del paso a paso de esa tarea, que es la materia prima para hacer ese análisis de trabajo seguro. Discusión grupal, claro, cuando aplique, porque a veces las empresas solo lo hace el coordinador de seguridad y salud del trabajo, o en su defecto, algunas veces le delegan esto al coordinador de trabajo seguro en alturas. Entonces, el equipo de trabajo, bajo la supervisión de la persona encargada, de la persona idónea en esta actividad, de la persona que tiene formación en seguridad y salud del trabajo o que conoce la actividad, usa su experiencia para identificar los pasos del trabajo, los accidentes potenciales y desarrollar soluciones. Acá siempre viene un consejo. Para yo poder desarrollar esos pasos, a mí me toca acercarme a los colaboradores. Ellos son los especialistas en esa tarea. ¿Qué hacemos nosotros? Volvemos esa información que ellos me dan en información técnica. Ellos me van a decir en su jerga, en su vocabulario, en su forma de hablar, cómo lo hacen ellos. A mí me toca documentarlo con información técnica, con nombres técnicos, con información muy adecuada, para dejarlo entendible para cualquier persona, pero siempre será muy, muy importante acercarme a las personas que ejecutan esa actividad para que me muestren cómo lo hacen, y esa observación mía va a volver técnica a esos temas. Con esto vamos a aprender a identificar cuáles son el paso a paso de la actividad, los riesgos a los que se están exponiendo y una forma de prevenirlo, que ese es el gran objetivo de este tema. Cómo prevenir que mis colaboradores se accidenten en la empresa donde están laborando. Y esto va a ayudar para disminuir indicadores, para que la empresa vuelva interesante este cargo, porque le podemos mostrar con datos estadísticos accidentalidad que se venía presentando en la compañía cuando no se hacía este tema y accidentalidad cuando se empezó a hacer, y que lo más probable y lo más seguro es que se disminuya la accidentalidad. Y cuando se disminuye la accidentalidad, si logramos ser muy tesos en el tema, vamos a poder definir de que se disminuye gastos en la operación, se disminuye gastos de personal cuando se incapacita, cuando me toca contratar personal nuevo y toca hacerle inducción, hacerle exámenes médicos nuevamente, entregarle dotación, contratar personal para que lo capacite, y todo eso se puede evitar cuando yo comienzo a trabajar desde el área de seguridad y salud del trabajo de la mano, cuando yo comienzo a hacer un tema como este, un análisis de trabajo seguro. Y esto aplica para todas las actividades, no solamente es para las actividades de alto riesgo, no es solamente para construcción, para hidrocarburos, para telecomunicaciones, no. Esto aplica hasta para las amas de casa. Yo algunas veces he puesto este ejemplo y me gusta mucho. Cuando las amas de casa utilizan tantos químicos para lavar el baño, cuando utilizan el detergente líquido, el detergente en polvo, algunas veces algún químico, voy a utilizar un nombre pues que utilizan mucho por ahí, el diablo rojo. Muchas veces eso puede causar riesgos en estas señoras, en estas damas, cuando hacen su labor.
Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Haciendo un análisis de trabajo seguro. ¿Cómo podemos conocer los químicos a los que están expuestos, los riesgos a los que están expuestos, la actividad, cómo la hacen y cómo puedo cambiarlo para que se vuelva más seguro para las personas que ejecutan esas actividades? Y ahora vamos a hacer un seguimiento y chequeo. El supervisor prepara una versión preliminar del accidente, del análisis de trabajo seguro en base al seguimiento que ha realizado, bajo una supervisión directa, bajo un trabajo directo del trabajo. Esta versión se presenta ante los colaboradores y ante los jefes o los líderes de procesos para averiguar, identificar si está aterrizado a la realidad de su trabajo y no de pronto que yo hubiera entendido mal una información que me entregaron y cambié el procedimiento, cambié los riesgos a los que están expuestos, cambié una parte importante del proceso. Esto se vuelve muy importante dentro de la actividad y es aterrizar la información de acuerdo a la realidad de la empresa. Nunca una ATS va a ser igual de una empresa a otra. ¿Por qué? Porque a veces cambian los procedimientos, los equipos, las personas ejecutantes, la experticia de esas personas ejecutantes va a cambiar mucho y eso me cambia el procedimiento o el análisis de trabajo seguro. No es lo mismo una persona con 15 años de experiencia haciendo su actividad donde ya se vuelve rutinaria a de pronto una persona que apenas está iniciando en el proceso, que no lo conoce bien, que no sabe cómo se hace, y de pronto los riesgos van a ser mayores. O por el contrario, vamos a hablar de algo, digamos, las medidas antropométricas de la persona, va a cambiar muchísimo, porque no es lo mismo una máquina que necesita una persona con una estatura de 1,80 y llegue Mauricio Dávila que mide 1,64, no le va a dar. ¿Por qué? Porque se va a poner en riesgo, porque tiene que hacer una hiperextensión y al hacer eso puede poner en riesgo a la persona. Otra, de pronto en la actividad están trabajando en madera y al trabajar con alguna máquina, vamos a poner un ejemplo de una canteadora o de una sierra circular o de una cortadora, donde usted necesita una indumentaria adecuada y la persona que llegó nueva no sabe eso o le dieron la inducción y la dieron mal. Todo eso se tiene que revisar ordenadamente, organizadamente, para disminuir o controlar el riesgo que se esté presentando en ese momento. Acá ya sabemos entonces cómo se aplica el análisis de trabajo seguro en una empresa. Ahora vamos a ver las instrucciones para hacer ese análisis de trabajo seguro. Los pasos claves para desarrollar ese análisis de trabajo seguro. Y esto cuenta con 7 pasos. Vamos a iniciar. El primero, definir el trabajo a ser analizado. Todos los trabajos en realidad no se les tiene que presentar un análisis de trabajo seguro, eso se vio en la primera conferencia, ya sabemos y hoy lo soportamos un poco. Vamos a ver un segundo paso. Dividir el trabajo en pasos individuales o tareas. Entonces vamos a hacer ese, ya escogimos el tema o escogimos la actividad y ahora esa actividad para poderla realizar vamos a poner que se compone en 10 pasos. Entonces vamos a definir esos pasos. No sabemos en cuántos pasos se pone. Entonces vamos a evidenciar, vamos a observar y ahí vamos a ver en cuántos pasos se puede definir esa tarea. Y eso ya comienza a darme un indicador importante. Tercero, identificar los peligros a los que se está expuesto por cada paso que tiene esa tarea o esa actividad. Tenemos 10 pasos. Entonces, ese pasito, ¿cuántos riesgos tiene? El segundo paso, ¿cuántos riesgos tiene? El primero, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de que vamos a subir con eslingas en un andamio. Entonces, el primer paso es la consecución de los equipos. El segundo paso será firmar un permiso. El tercero es instalarse esos equipos en mi cuerpo. El cuarto paso es proceder a acceder al andamio. El cuarto paso será llegar al lugar donde estoy para poder definir que eso sea adecuado. Pero cuando ya me enfrento con el trabajador, él me dice, no, Mauricio, espérese que a eso le falta un paso, y es la revisión de los equipos, la revisión del andamio, la revisión de los sistemas de acceso que tengamos en este caso.
Y eso comienza a cambiarme el procedimiento que yo tenía en mi cabeza. ¿Por qué me lo cambia? Porque yo venía con una información, pero este trabajador me muestra una realidad diferente, donde me dice que hacen unos pasos más y son totalmente aterrizados a la verdad, a la realidad de la empresa y a la realidad de ese trabajo. Entonces acá es como donde comenzamos a mejorar el proceso. Pero entonces vamos a mirar que en el acceso utilizamos unas eslingas sin absorbente de impacto y eso me cambia unos elementos, eso me pone unos riesgos mayores. Entonces, si yo me caigo, ese impacto va a hacer de que yo tenga lesiones graves, porque el equipo no es el adecuado para eso. Ahí deberíamos tener una sling Y con absorbente de impacto que disminuya, valga la redundancia, ese impacto en mi cuerpo, donde lo va a distribuir en 4 grandes áreas: espalda, hombro, cintura y piernas. Y eso va a hacer que un impacto de 5.000 libras pueda disminuirse a menos de 900, sabiendo de que el ser humano puede resistir el doble, ¿cierto? O la mitad de la distancia de caída. Vamos a ver un poco de esto, que serían 1.800 libras. Eso es lo que puede resistir el ser humano en un impacto, teniendo un arnés adecuado para trabajar. Pero cuando me dicen que lo vamos a rebajar a 900 porque el equipo es el adecuado, estamos trabajando de una manera segura, disminuyendo la probabilidad de que ese colaborador tenga un accidente gravísimo o grave, pues, lo que define la resolución 1401 del año 2007. Teniendo claro esto, estoy trabajando en pro o en beneficio de que ese colaborador que llegó a ejecutar esa actividad se pueda ir por sus propios medios a su lugar de residencia, a su casa, con su familia. Esto comienza a mejorar el proceso. Entonces acá ya comienzo a identificar esta actividad que se está haciendo, los pros, los contras, los beneficios, los riesgos, y voy a empezar a hacer un plan de acción. Entonces, cuando yo veo que tiene una sling Y sin absorbente de impacto, me voy a dar cuenta que me toca recomendarle a la empresa que compre otro equipo, porque el equipo que tiene no es el adecuado. Y acá es donde la experticia se vuelve importante en ese proceso, porque voy a mostrar una necesidad de este cargo que yo tengo, una necesidad de esa actividad que yo estoy haciendo, que se vuelve bastante importante. Cuarto, definir controles, medidas de recuperación y responsables para eso. Entonces ya definimos un plan de acción, vamos a ponerle nombre y fechas a ese plan de acción. Necesitamos comprar una slinga, hablamos con la gerencia, él me dice que no me puede comprar 50 slingas, pero que me va a comprar de a 10, entonces ya comienzo a ponerle un plan de acción a eso. ¿Por qué? Porque es tan importante saber, ahora queda en mis manos de nuevo, priorizar cuáles de esos colaboradores que yo tengo lo necesitan con más urgencia, porque tampoco puedo meterle la mano al bolsillo a la gerencia a decirle que me compre las 50 eslingas, sabiendo que yo puedo hacer un tema de priorización. Entonces, lo prioritario son estos 10 trabajadores que hacen estas actividades que son de alto riesgo. Los otros pueden ir trabajando con esos equipos porque no se están exponiendo tanto, o porque trabajan a restricción, o porque no tienen los equipos en ese momento, y se puede trabajar de una manera más segura en esas actividades. Entonces yo priorizo. Cuando yo priorizo, vuelvo importante esta actividad con mis colaboradores y no comienzo a presionar a la gerencia para que me compre equipos que a veces de pronto no se van a utilizar, porque a veces también pasa que empresas que son muy juiciosas compran todos los equipos, van a revisar a los 6 meses y se dan cuenta que tienen 35 equipos nuevos, que se los hice comprar por capricho, porque en realidad no era una necesidad importante. Y acá es donde comienzan a presionar el área de seguridad porque estoy pidiendo cosas innecesarias y que no vale la pena. Bueno, paso 6. Comunicar en detalle a todos los involucrados en el trabajo, el análisis de trabajo seguro. Voy a dar esa información pertinente, esa información veraz, esa información importante de lo que deben hacer, de lo que tienen que hacer, de lo que se documentó, de lo que ustedes me dijeron a mí que se debía hacer y que se está ejecutando en el momento. Y por último, revisar, actualizar, corregir el ATS al término del trabajo y archivarlo. Entonces acá es donde yo voy a mirar, voy a revisar si ese documento es aterrizado a la realidad, si ese documento sí se requiere, si ese documento sí es
lo que yo necesitaba. Si hay que actualizar, pues se actualiza, y si hay que corregir, se corrige. Si no, nos vamos con ese documento en firme hasta que cambie algo, o cambie una norma, o cambie la actividad, o cambie la forma de cómo hacer esa actividad. Entonces, mire cómo estos pasos nos van llevando al trabajo, a cómo trabajar de una manera segura. Como un documento va a hacer que mis colaboradores ejecuten esa actividad de manera segura. Ese paso a paso que lo tendríamos que llevar en la vida diaria, que no es solamente tomar una decisión y voy a ejecuto, sino es analizar qué paso requiere, cuáles son los riesgos de cada paso, ¿cierto? Después ir a corregir, analizar, controlar, definir, informar, para que esa actividad se vuelva un estándar en la compañía y se pueda volver un trabajo muy interesante. Ahora vamos a hablar un poco de un diagrama del proceso del análisis de trabajo seguro. ¿Cómo sería ese diagrama? Lo primero sería identificar alcance de tareas y objetivos del análisis de trabajo seguro. Lo segundo sería, vámonos ahora sí, después de identificar ese alcance, determinar los pasos básicos. Y para cada paso debemos identificar unas partes. Identificar riesgos y amenazas, identificar riesgos potenciales y definir unas medidas de control. Y después esto me tiene que dar unos resultados. Y esos resultados van a dar unos pasos de la tarea, unos riesgos y unas medidas de control. Y esas medidas de control sobre este diagrama me tiene que dar un documento. Y ese documento es lo que vimos ahora en los 7 pasos. Ese es el resultado final del análisis de trabajo seguro. Documentar la actividad que se tiene en pasos, en riesgos y en planes de acción o en controles. Ese sería el documento final que se debe presentar o se debe entregar y se debe archivar o se debe almacenar para tener pruebas de que estamos haciendo una muy buena gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo. Paso 1. Definir el trabajo a ser analizado. Paso 1. Definir el trabajo a ser analizado. Los trabajos que se ajustan a la aplicación del análisis de trabajo seguro son aquellos que no son ni demasiado generales ni demasiado limitados, tales como parar la torre de un equipo, cortar láminas con equipo de oxicorte, encender un equipo térmico. Son algunos ejemplos en los cuales se puede hacer esto. Realizar trabajo en espacios confinados, de pronto en alguna actividad, definir una actividad de trabajo en alturas, unos cortes de algunos elementos, 100 ejemplos pues que se dan para que ustedes puedan hacer un análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro no debe hacer para trabajos muy amplios, como mantenimientos generales de un compresor de gas, pues involucra muchas actividades. En esos casos, cada actividad debe valorarse y determinar si requiere ATS o el 3Q, que lo vimos anteriormente. Pero si tiene muchos pasos, entonces podemos hacer ese mantenimiento al compresor de gas en diferentes actividades. Entonces, ese compresor de gas, ¿qué pasos tiene? Entonces, ese compresor tiene un tema de desarme. Entonces, podemos hacer un ATS para el desarme de ese equipo. Después se tiene que mandar la reparación de X, vamos a hacer una ATS para la reparación de este. Y después se tiene que hacer un ensamble, y ese ensamble tiene otros pasos, entonces vamos a hacer una ATS para ese ensamble de esas actividades. Y acá se vuelve importante cómo podemos definir nosotros que se haga este ATS de una manera importante. Paso 2, descomponer la tarea en pasos individuales. Antes de localizar los peligros, es preciso descomponer el trabajo en una secuencia de pasos, cada uno de los cuales describirá lo que se hace en cada momento, numerándolos consecutivamente. Para ello, tenga presente lo siguiente. Primero, evite hacer una descomposición tan minuciosa que dé lugar a un número de pasos innecesarios. O evite hacer una descomposición tan general que no recoja los pasos básicos. O sea, ni tan general ni tan específico. El parámetro para decidir es el número de peligros que tenga el paso. La redacción
de cada paso debe iniciarse con una palabra que indique acción, que termine en ar, er o ir, que me muestre una acción, un verbo. Por ejemplo, sacar, abrir, soldar, cortar. Esas palabritas que inician también la forma de hacer los objetivos, que me dediquen una acción importante. La acción se completa nombrando el elemento al que se refiere. Por ejemplo, sacar el pin de la unidad de bombeo, abrir la compuerta del horno, soldar la platina del patín de la unidad, cortar las rabas de la soldadura, ejercer fuerza en tal elemento, subir a tal espacio, armar tal equipo. Ejemplos que les pueden servir para que comiencen a entender esto. Normalmente 3 o 4 palabras son suficientes para describir cada paso básico del trabajo. Por ejemplo, el primer paso básico en el empleo de un extintor de agua a presión sería sacar el extintor de su soporte de la pared. Primer paso. Después, ¿qué riesgos tiene sacar ese extintor de agua de ese soporte de la pared? Paso 3, importantísimo, y por el cual trabajamos de la mano del área de seguridad del trabajo. Identificar los peligros e incidentes potenciales en cada paso o tarea. Por eso es que vamos a trabajar, para identificar esos riesgos, esos peligros a los que se están exponiendo mis colaboradores en cada paso. Revise cada paso para identificar los peligros para las personas o para el medio ambiente. Los peligros pueden estar relacionados tanto para las circunstancias ambientales como para la realización del proceso del trabajo. Para ello, deben hacerse las siguientes preguntas respecto a cada paso. ¿Existe algún peligro de golpear contra algo, ser golpeado por algo o entrar en contacto perjudicial con algún objeto o sustancia? ¿Puede quedar atrapado el trabajador dentro, sobre o entre objetos? ¿Puede resbalar o tropezar? ¿Puede caer al mismo nivel o distinto nivel? ¿Tendrá que esforzarse demasiado para empujar, tirar o levantar algo? ¿Presenta peligros el ambiente de trabajo tales como gases tóxicos o combustibles, vapor, niebla, humo, polvo, calor, radiación, electricidad o presión? ¿Puede liberarse alguna sustancia que contamine el medio ambiente como fuga o como residuo? ¿Existe posibilidad de insuficiencia de oxígeno? ¿Puede entrar en contacto accidental con ácidos o algún químico? La identificación de peligro exige una estrecha observación y un buen conocimiento del trabajo. Cuando yo no conozco el trabajo, por eso les recomendaba ahora sentarme con los colaboradores para que ellos me ayuden. Bajar un poco el ego y pensar que yo me la sé toda y sentarme con los que en realidad saben esa actividad. Ellos son los especialistas de esa actividad. Son los que llevan 10, 15, 20 años haciendo esa actividad y son los que me pueden enseñar a mí cómo hacerlo. Entonces acá es donde se recomienda trabajar con ellos. La experiencia es muy importante. Esto no es un trabajo para principiantes. Desde acá tenemos que comenzar a tener algo claro. No estamos desmeritando que las personas sin experiencia puedan trabajar. Claro que pueden trabajar, pero en ese campo, cuando no tienen la experticia, es llevarlos a que se vuelvan auxiliares de la persona que conoce, o por el contrario, llevarlos a una inducción súper importante de la actividad que están realizando, que yo lo pueda llevar con las personas que conocen de la actividad y esas personas que conocen de la actividad lo capaciten, le enseñen, le muestren, lo guíen, lo acompañen hasta que esa persona, que puede ser muy bueno, coja la experiencia que se requiere para poderlo soltar. Y acá es donde se vuelve muy, muy importante ese seguimiento inicial de la compañía. No es soltar a los colaboradores a que se estrellen, sino llevarlos de la manito
hasta que puedan caminar o por el contrario ya puedan correr. Es un ejemplo para poder mostrar y decir que ya el trabajador puede soltarse para que haga su actividad de una manera segura. Se debe anotar los peligros que pudieran resultar, describiendo el tipo de accidente y el agente implicado. Por ejemplo, para notar que una persona podría lesionarse un pie, al dejar caer un extintor se podría escribir golpeado en pies por extintor o golpeado por o contra. ¿Quién te va a dar estos argumentos legales? Hay una guía técnica que es la GTC 45, que es donde se habla de cómo diseñar una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y uno de los anexos que tiene se habla de los peligros a los que se pueda estar exponiendo, donde se me habla del riesgo biomecánico, el químico, el físico, el locativo, el de condiciones de seguridad, el naturales. Ahí se van a enfrentar a eso y ese es el que le va a dar unos argumentos muy interesantes para poder tener información de eso que estamos hablando. Los invito a que se lean esa norma que les va a servir muchísimo para esto. Cada paso puede tener varios peligros. Estos peligros deben enumerarse con el número del paso y el subnumeral para diferenciar cada peligro o dividirlo. Ustedes en un archivito de Excel o de Word, sencillamente hacen el documento y lo dividen entre pasos y riesgos y lo dividen pues en líneas que se les va a volver muy fácil para poder trabajarlo. No dejar algo muy general porque se pueden enredar, separarlo, pues hacer un formatico muy amigable para que no se enreden en esto. Si tiene dudas, consulte con otras personas que tengan experiencia en el trabajo. Mediante la observación y la discusión se puede conseguir una lista fiable de peligros y posibles accidentes. La experiencia, volvemos a esto. Y acá es donde vamos a dejar este tema para dentro de 8 días, el paso 4, que es definir controles, medidas de recuperación y responsables. Para dentro de 8 días, los espero, lunes 6:30, no quiero dejar un tema empezado porque sería pues bastante maluco. Mientras que así vamos a empezar el paso 4 de análisis de trabajo seguro, que es definir controles, medidas de recuperación y responsables. Si les gustó este tema, no se les olvide que pueden contactarnos, que la emisora tiene un número de teléfono donde pueden hacer preguntas y con todo el amor del mundo se los vamos a contestar. Vamos a hacer esto más interactivo. La emisora tiene un medio donde ustedes pueden preguntar, es un número de WhatsApp. La próxima se los vamos a poner acá al lado de mi nombre para que se puedan contactar con nosotros y puedan buscarnos y puedan hacer las preguntas, las dudas, si quieren participar, si quieren ponernos un tema que quieren que tratemos desde el área de seguridad y salud del trabajo, pueden hacerlo. Entonces, por ahora, no se les olvide contactarnos para asesorías, capacitación, interventoría, lo que requieran desde esta área, a mi teléfono personal 350-433-4470. 350-433-4470. O nos pueden ubicar por medio de 2 correos electrónicos. El primero sería gerencia.mag.sst@gmail.com. Se lo repito, gerencia.mag, mag son las iniciales de la palabra Mauricio, Andrés, G de gestión, SST de las palabras seguridad y salud del trabajo @gmail.com. Y o al correo mag, ya sabe qué significa, sstintegral@gmail.com. Se lo repito, mag, sstintegral@gmail.com. No se les olvide que estamos dispuestos a colaborarles, a ayudarlos en lo que requieran. Siempre será un placer para mí estar acá acompañándolos en el horario de 6:30 a 7 todos los lunes con temas de su interés. No siendo más, me despido, que terminen de pasar un excelente resto de día. Feliz noche. Hasta luego.